Capítulo 1 Encuentro en The Outpost es. Los confines más lejanos del espacio conocido, el Andrews Outpost se encontró en un asteroide estéril. Apenas más que una pequeña estación con una tripulación escasa, todos acostumbrados a su tranquila existencia en la frontera de la galaxia. Este puesto avanzado tenía pocos visitantes e incluso menos incidentes notables, lo que lo convertía en una asignación cómoda pero a menudo aburrida. Para Ethan Scott. Ethan, un diplomático humano con reputación de curiosidad y diplomacia, había pasado años estacionado en varios rincones de la galaxia, interactuando con especies tan diversas como el reptil exuberante K y el núcleo cristalino. Real Academia de Bellas Artes. Su disposición a acercarse a seres desconocidos con una mente abierta le había ganado admiración y una reputación de temerario, así que cuando comenzó a circular rumores sobre un visitante inusual en el Andrews Outpost, una mujer alienígena llamada Kayla, el interés de Ethan se despertó. Kayla era de una especie de la que solo había oído hablar de pasada, la rara y Ra-Altheria, raza enigmática conocida por sus poderes inusuales. Los otros miembros de la tripulación en la estación hablaron sobre ella en voz baja contando historias de su aura intimidante y la sensación de inquietud que dejó a su paso. Aquellos que la habían visto en la bahía de Atraque dijeron que no se parecía a nada que habían encontrado y se extendieron rumores de que ella tenía habilidades que nadie entendía por completo. Según la leyenda, los Altari poseían una extraña influencia sobre los demás, un aura que inquietaba o incluso aterrorizaba a la mayoría de los seres. Ethan no podía ignorar el potencial de aprendizaje de un ser así. Ignorando las advertencias de sus colegas, decidió presentar a Kayla. La encontré en uno de los salones de observación más tranquilos de los puestos de avanzada, de pie, sola frente a una gran ventana que daba con vista a la extensión arremolinada del espacio. Era alta y ágil, su piel era de un gris plateado brillante con un brillo etéreo que parecía cambiar con sus movimientos. Sus ojos eran profundos, casi hipnóticos como galaxias gemelas con estrellas remolinándose en sus profundidades. Ethan se acercó con cautela sintiendo una inexplicable sensación de asombro y cautela. Hola, la saludó con un asentimiento, tratando de mantener su voz casual. Soy Ethan Scott, bienvenido a Andrews Outpost. Ella se giró para mirarlo y él sintió un ligero cosquilleo en la base de su columna. Una sensación inquietante que no pudo explica por un momento. Su expresión era ilegible y sintió el peso de su mirada sobre él como una fuerza física, pero luego, para su sorpresa, se suavizó y el aura que tenía parecía disiparse levemente. ¿No tienes miedo? Ella preguntó, su voz melódica pero teñida con un dejo de tristeza. Ethan se encogió de hombros, ofreciéndole una pequeña sonrisa curiosa. Más que nada, he pasado mi vida conociendo nuevas especies, aprendiendo sobre sus culturas. Miedos solo parte del proceso. Hizo una pausa estudiando su rostro, pero parece como si la mayoría de las personas aquí estuvieran aprensivas. Por la mirada de Kayla se desvió de nuevo a la ventana. No es su culpa. Mi presencia, mi aura, como la llaman algunos, afecta a los que me rodean. Me han dicho que hace que los demás se sientan incómodos. A veces incluso asusta a la mayoría de las personas. Me evitan una vez que lo perciben. Ethan percibió la vulnerabilidad detrás de sus palabras. Siempre has tenido este efecto en los demás. Ella, avanzando lentamente. Sí, es parte de mi naturaleza. Parte de ser Altari. No es algo que pueda controlar fácilmente. Me enviaron lejos de mi mundo natal, porque temían que pudiera alterar el equilibrio allí. El corazón de Ethan se conmovió. Por ella él entendía el dolor del aislamiento, incluso si sus propias experiencias no se podía comparar con las de ella. Bueno, no voy a ningún lado, dijo firmemente. Tal vez estoy loco, pero creo que vale la pena conocerte. Kayla lo miró con una leve sonrisa tirando de las comisuras de tu boca. Eres extraño, Ethan Scott. Pasó el resto de la noche hablando. Ethan aprendiendo sobre su viaje. Y Kayla poco a poco se abrió sobre su pasado. Ella le contó sobre su crianza en un mundo donde su gente vivía en armonía con la naturaleza, conectada a energías que la galaxia en general no podía comprender. Su aura, ella explicada, era un reflejo de esas energías, fuerza poderosa que la mayoría de los seres se encontraban abrumadora, pero Ethan era diferente. Aunque sentía su aura, eso no lo disuadió. En todo caso, atrajo él más cerca a medida que pasaban las horas. Ethan se encontró cautivado por las percepciones de Kayla y su fuerza silenciosa. Podía ver la soledad grabada en ella, el peso de ser temida y evitada por algo que no podía controlar, pero también había una calidez en ella, un deseo de conectarse con alguien, cualquiera que no estuviera paralizado por el miedo ante su presencia. Cuando terminó su conversación, Ethan sabía que tenía que
Ayudarla, si alguien pudiera entender y, tal vez ayudarla a controlar sus poderes, era él. Ambos eran exploradores impulsados por una necesidad de superar las divisiones y comprender lo desconocido. Para Kayla, él era el primer ser en años que veía más allá de su reputación o la persona que estaba debajo. Cuando se separaron, las palabras de Kayla resonaron en su mente: no tienes miedo. Él no lo tenía y tenía la intención de mostrarle que la galaxia no tenía por qué serlo tampoco. Capítulo 2. El misterio se desarrolla. En los próximos días, Ethan y Kayla se acercó más y se reunió en rincones tranquilos del puesto de avanzada para hablar sobre sus vidas, compartir historias y desentrañar gradualmente el misterio que rodeaba su aura. La curiosidad natural de Kayla surgió más con cada conversación y, aunque mantenía un aire de reserva, Ethan podía decir que ella estaba empezando a confiar en él. Una noche, mientras estaban sentados en el salón de observación, mirando las estrellas distantes, Kayla decidió revelar más sobre sí misma. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos antes de hablar. Su voz era baja y seria. Hay algo que debes saber sobre mi gente, Ethan. Comenzó con la mirada fija en las estrellas fuera del altar. Siempre hemos sido diferentes. No solo vivimos en nuestro mundo, estamos conectados con él y, a través de él, con las energías de la galaxia. Para la mayoría de nosotros, esa conexión es armoniosa, pero para algunos dudó. Eligió sus palabras con cuidado. Para algunos es más volátil. Ethan ascendió y la animación continuó. Y tú eres una de esas pocas. Lo mire con su expresión. Sombrío. Sí, mi aura es una manifestación de esa energía, pero no siempre obedece mi voluntad. Cuando otros se acercan, sienten su poder, es predecible. Por eso mi gente me pidió que me fuera. Mi presencia estaba causando perturbaciones. ¿Qué tipo de disturbios? Ethan preguntó con curiosidad. Kayla respiró profundamente como si se estuviera preparando para un recuerdo doloroso. Hubo un incidente, dijo suavemente. Un niño en mi pueblo estaba jugando cerca de mí cuando algo pasó. Sentí una oleada de energía, algo fuera de mi control. El niño no sufrió daño, pero todos los que estaban a su alrededor, ya que el peligro sintió la intensidad de él. Fue como si mis emociones estuvieran amplificando la energía, volviéndola inestable. Fue entonces cuando decidió que debía irme. El corazón de Ethan se dolió por la tristeza en su voz, que suena como una carga terrible para llevar, pero dijiste que aún no tienes el control total de eso. ¿Crees que podrías aprender a controlarlo? Kayla se encogió de hombros. Naciones Unidas. Destello de frustración en sus ojos. Tal vez, pero no es fácil. El estado intentando durante años, meditando, practicando. Pero el miedo persiste. Todos los que encuentro sienten el poder dentro de mí y tienen miedo de lo que pueda hacer, incluso si no tengo intenciones de hacerle daño. Ethan puso una mano tranquilizadora en su hombro. Bueno, ya no estás sola. Estoy aquí para ayudar y no te tengo miedo. Kayla, sonriendo levemente, su expresión se suavizó. Eres inusual, Ethan Scott. La mayoría de los seres correrían en dirección contraria, pero tú te quedaste. Ethan se rió entre los dientes. Tal vez solo soy terco, o tal vez veo algo en ti que otros no ven. No eres un peligro. Kayla, eres poderosa de una manera que la mayoría de los seres no entienden, pero creo que con el apoyo podrías aprender a aprovechar ese poder adecuado para usarlo en algo bueno. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Ethan se preguntó si había una manera de ayudarla a aprovechar sus habilidades sin miedo. Había visto otras especies superan barreras y desbloquean un potencial que ni siquiera sabían que tenían. ¿Por qué Kayla debería ser diferente? Justo en ese momento, las luces del salón se atenuaron y una alarma de advertencia sonó en todo el puesto de avanzada. El comunicador de Ethan sonó y revisó rápidamente el mensaje entrante. Su rostro se oscureció cuando lo leyó. ¿Qué es?, preguntó Kayla, sintiendo el cambio en su estado de ánimo. Cazarrecompensas, respondió con gravedad. Naciones Unidas. Grupo de ellos acaba de atracar en el puesto de avanzada. Parece que están aquí por ti. La expresión de Kayla se tensó. Debería haber sabido que se había corrido la voz sobre mi desfile desde que dejé mi hogar. Mundo allí. Hay quienes me ven como una amenaza y creen que eliminarme restablecería el orden. Ethan presionado. Sus puños, sus instintos protectores entrando en acción. No eres una amenaza, Kayla. No mereces ser perseguida por algo que está fuera de tu control. Vamos, tenemos que
Llevarte a un lugar seguro, ella dudó. Ethan, sentirán mi presencia, Mia. Es como un faro para cualquiera que sepa. Lo que están buscando no puedo esconderme. Entonces les daremos una razón para irse. Dijo con firmeza, estaré contigo juntos. Encontraremos una manera rápidamente abandonando el salón, abriendo paso a través de los pasillos sinuosos. Del puesto de avanzado Ethan conoció algunos lugares donde podrían pasar desapercibidos. Lugares en los que incluso los cazarrecompensas podrían dudar en entrar, pero mientras se movían podía sentir el aura de Kayla intensificando una pulsación sutil que parecía resonar con sus emociones. Llegaron a una sala de suministro cerca de la parte trasera del puesto de avanzada y Ethan la guió hacia adentro, cerrando la puerta detrás de ellos. La respiración de Kayla era superficial en sus ojos. Estaban abiertos por el miedo. Ethan, se están acercando, puedo sentirlo. Puso una mano tranquilizadora en su hombro. Mantén la concentración, tú aura está respondiendo a tu miedo, trata de centrarte. Respiró profundamente, cerrando los ojos mientras intentaba calmarse. Ethan, observar cómo el pulso a su alrededor se hacía más débil. Su aura. El corazón de Ethan se dolió por la tristeza en su voz, que suena como una carga terrible para llevar. Pero dijiste que aún no tienes el control total de eso. ¿Crees que podrías aprender a controlarlo? Kayla se encogió de hombros. Naciones Unidas. Destello de frustración en sus ojos. Tal vez, pero no es fácil. El estado intentando durante años, meditando, practicando. Pero el miedo persiste. Todos los que encuentro siente el poder dentro de mí y tienen miedo de lo que pueda hacer, incluso si no tengo intenciones de hacerle daño. Ethan puso una mano tranquilizadora en su hombro. Bueno, ya no estás sola. Estoy aquí para ayudar y no te tengo miedo. Kayla, sonriendo levemente, su expresión se suavizó. Eres inusual, Ethan Scott. La mayoría de los seres correrían en dirección contraria, pero tú te quedaste. Ethan se rió entre los dientes. Tal vez solo soy terco, o tal vez veo algo en ti que otros no ven. No eres un peligro, Kayla. Eres poderosa de una manera que la mayoría de los seres no entienden, pero creo que con el apoyo podrías aprender a aprovechar ese poder adecuado para usarlo en algo bueno. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Ethan se preguntó si había una manera de ayudarla a aprovechar sus habilidades sin miedo. Había visto otras especies superan barreras y desbloquean un potencial que ni siquiera sabían que tenían. ¿Por qué Kayla debería ser diferente? Justo en ese momento, las luces del salón se atenuaron y una alarma de advertencia sonó en todo el puesto de avanzada. El comunicador de Ethan sonó y revisó rápidamente el mensaje entrante. Su rostro se oscureció cuando lo leyó. ¿Qué es?, preguntó Kayla, sintiendo el cambio en su estado de ánimo. Cazarrecompensas, respondió con gravedad. Naciones Unidas. Grupo de ellos acaba de atracar en el puesto de avanzada. Parece que están aquí por ti. La expresión de Kayla se tensó. Debería haber sabido que se había corrido la voz sobre mi desfile desde que dejé mi hogar. Mundo, allí hay quienes me ven como una amenaza y creen que eliminarme restablecería el orden. Ethan, presionado sus puños, sus instintos protectores entrando en acción. No eres una amenaza, Kayla. No mereces ser perseguida por algo que está fuera de tu control. Vamos, tenemos que llevarte a un lugar seguro. Ella dudó. Ethan, sentirán mi presencia, Mia. Es como un faro para cualquiera que sepa. Lo que están buscando no puedo esconderme. Entonces les daremos una razón para irse. Dijo con firmeza, estaré contigo juntos. Encontraremos una manera rápidamente abandonando el salón, abriendo paso a través de los pasillos sinuosos. Del puesto de avanzado Ethan conoció algunos lugares donde podrían pasar desapercibidos. Lugares en los que incluso los cazarrecompensas podrían dudar en entrar, pero mientras se movían podía sentir el aura de Kayla intensificando una pulsación sutil que parecía resonar con sus emociones. Llegaron a una sala de suministro cerca de la parte trasera del puesto de avanzada y Ethan la guió hacia adentro, cerrando la puerta detrás de ellos. La respiración de Kayla era superficial en sus ojos. Estaban abiertos por el miedo. Ethan, se están acercando, puedo sentirlo. Puso una mano tranquilizadora en su hombro. Mantén la concentración, tú aura está respondiendo a tu miedo, trata de centrarte. Respiró profundamente, cerrando los ojos mientras intentaba calmarse. Ethan, observar cómo el pulso a su alrededor se hacía más débil. Su aura creyó en mí de esta manera. Un fuerte golpe en la puerta los sacudió a ambos, seguido de una voz ronca del otro lado. Sabemos que estás ahí. Alari, sal en silencio y tal vez dejemos que tu amiga humana viva. Ethan puso los ojos en blanco y murmuró sutilmente, no están aquí para negociar.
Kayla respiró profundamente para calmarse. Su aura se intensificó mientras se preparaba para enfrentarlos. Si quieren llevarme, tendrán que enfrentarse a todo lo que soy. Ethan abrió la puerta lentamente y salió al corredor poco iluminado. Con Kayla a su lado, los tres cazarrecompensas estaban en una línea amenazante. Sus armas desenvainaron y sus ojos se entrecerraron mientras observaban a Kayla. Ethan notó la forma en que sus miradas parpadeaban con inquietud. Una señal reveladora del miedo que su aura inspiraba. Uno de los cazadores, un reptil imponente con escalas llenas de cicatrices, se burló de ellos. Así que este es el infame Altari. No es tan aterrador de cerca. ¿Eres tú, Ethan? Dio un paso adelante protegiendo a Kayla ligeramente. No sabes con qué estás lidiando. Dijo con calma, te sugiero que te vayas. Antes de que cometas un error. El cazador se rió con un sonido gutural que resonó. Por el pasillo un humano defendiendo. Un altar. He oído todo, ahora hazte a un lado, humano, a menos que quieras correr el mismo destino. Ethan no se movió en su lugar, miró a Kayla dándole un pequeño asentimiento talentoso. Ella dio un paso adelante. Su aura se encendió mientras canalizaba su energía. Los cazadores se movieron incómodos. Su bravuconería vaciló al sentir la fuerza de su presencia. La voz de Kayla era firme, llena de un poder silencioso. Han pasado sus vidas temiendo lo que no entienden, pero el miedo no los hace poderosos, los hace débiles. El líder Hunter gruñó levantando su arma, pero antes de que pudiera disparar a Kayla extendiendo su mano, su aura se encendió en un pulso brillante. La energía inundó el cazadores. Una ola de fuerza que era a la vez sutil y abrumadora. Los cazadores se tambalearon bajando sus armas mientras una ola de desorientación los golpeaba. Era como si el aura de Kayla estaría tejiendo a través de sus mentes, tirando de sus miedos e inseguridades más profundas, dejándolos impotentes. Ethan observó con asombro cómo ella controlaba su energía con una nueva maestría que había encontrado, manteniendo a los cazadores en un estado de miedo suspendido. Temblaban con los ojos abiertos de terror mientras enfrentaban la realidad de su propia vulnerabilidad. El aura de Kayla ya no era una fuerza caótica, era controlada, dirigida y decidida. Vete, ordenada, su voz resonando con autoridad, o te haré sentir el miedo que intentaste infundir en los demás. Los cazadores, al darse cuenta de que estaban superados, se apresuraron a obedecer. Retrocedieron lentamente, cada uno impidiendo su mirada mientras se retiraban por el pasillo. En momentos se habían ido sus pasos, haciendo eco en silencio mientras el último de ellos desaparecía. El aura de Kayla gradualmente suavizó la intensidad, desvaneciéndose mientras recuperaba el control. Se volvió hacia Ethan, su rostro una mezcla de alivio e incredulidad. Lo hice, susurró casi como si ella no pudiera creerlo. Ethan, sonriendo, sus ojos llenos de admiración. Hiciste más que eso, Kayla, les mostraste quién eres realmente, alguien poderoso. Sí, pero también alguien en control. No volverán pronto. Kayla bajó la mirada, una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. No pensé que fuera posible. Durante tanto tiempo pensé que mi poder era algo para ocultar, algo a lo que temer, pero tú me mostraste que podía ser más. Ethan puso una mano sobre su hombro, un sentimiento de orgullo creciendo dentro de él. No te mostré nada que no ya tendrías, solo necesitabas que alguien creyera en ti. Se mantuvieron juntos en las secuelas de la confrontación. El silencio del puesto de avanzada se asentó alrededor de ellos por primera vez en mucho tiempo. Kayla sintió una sensación de paz, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. Había enfrentado su miedo y al hacerlo había descubierto una fuerza que no sabía que existía. Pero cuando Tom se acomodó, un nuevo pensamiento comenzó a formarse en su mente, una pregunta sobre lo que la esperaba. Había pasado tanto tiempo huyendo de sus habilidades que nunca había considerado la posibilidad de abrazarlas o usarlas para un propósito más allá de la supervivencia. Ethan dijo con voz pensativa, hay mucho más que podría hacer si aprendiera a aprovechar mi poder por completo, imaginar lo que podría lograr. Podría proteger a otros, oponerme a aquellos que abusan de su fuerza. Ethan, asentado con la cabeza con expresión seria, creo que puedes, y si quieres explorar eso, si quieres ver de lo que realmente eres capaz, estaré a tu lado. Podríamos viajar por la galaxia juntos, aprender, crecer y tal vez incluso hacer una diferencia. Kayla lo miró con sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y emoción ante la idea de explorar la galaxia con alguien que la vio por quien era, que creyó en su potencial. Era más de lo que jamás se había atrevido a esperar. Entonces, hagámoslo, dijo con una sonrisa apareciendo en su rostro. Veamos qué hay más allá. Juntos se dirigieron hacia la bahía de Atraque, dejando atrás la confrontación mientras fijaban su mira en un nuevo viaje.
El pasado de Kayla había sido de aislamiento y miedo, pero con Ethan a su lado, el futuro tenía la promesa de descubrimiento, conexión y propósito. Cuando abordaron la nave, Ethan sintió una oleada de emoción, cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, sabía que los enfrentarían juntos y cuando la nave despegaba, miró a Caleb, maravillándose de lo lejos que había llegado en solo unos días. La galaxia era vasta y estaba llena de incógnitas, pero con la fuerza de Kayla y su determinación, estaban listos para enfrentar lo que les esperara por primera vez. El aura de Kayla era una fuente de orgullo, un testimonio de su resiliencia y crecimiento y, mientras partió hacia las estrellas, Ethan sabía que juntos forjarían un nuevo camino, un camino definido no por el miedo sino por el coraje y la unidad. Capítulo 4. Una nueva alianza. Mientras la nave dejó atrás el puesto avanzado de Andrews, Ethan y Kayla se acomodaron en la cabina. El silencioso zumbido de los motores los envolvió por primera vez en lo que parecían siglos. Kayla relajó la carga de su aura, ya no era algo que temía, sino algo que podía abrazar. Miró las estrellas que tenía delante y sintió una sensación de libertad que no había experimentado desde que dejó su mundo natal. Ethan guió la nave por un camino que bordeaba el borde de la galaxia, impidiendo regiones muy patrulladas para darles tiempo para pensar y planificar. Su mente estaba llena de posibilidades e ideas sobre lo que podía hacer a continuación, pero sabía que Kayla necesitaba tiempo para adaptarse y aceptar todo lo que había sucedido. Entonces, ¿qué hacían ahora?, preguntó a Kayla después de un largo silencio. Su voz tenía una mezcla de curiosidad y trepidación. Nunca pensé más allá de sobrevivir. Ahora que puedo controlar mi poder, siento que hay toda una galaxia esperándome. A Ethan, sonriendo recostándose en su asiento. La hay. Y tienes todo el derecho de explorarla. Para descubrir de lo que eres capaz, pero no tienes que hacerlo solo si estás dispuesta. Sería un honor unirme a ti. Podríamos ayudar a las personas a proteger a otras que podrían enfrentar desafíos como tú. Mirada se suavizó cuando lo miró, gratitud y admiración claras en su expresión. Gracias, Ethan. Nunca esperaré encontrar a alguien que no solo creyera en mí, sino que también me alentara a hacer más que solo mi pasado. Me has mostrado que hay un camino diferente, un camino donde no estoy definido por el miedo. Ethan se acercó y le dio un presionado tranquilizador. Es tu viaje ahora, Kayla. Solo estoy aquí para asegurarme de que tengas a alguien en quien apoyarte cuando las cosas se pongan difícil. Se sentaron en un silencio agradable, por un rato viendo las estrellas estirarse más allá mientras la nave navegaba por el espacio. Pero a medida que se adentraban más en territorio inexplorada, la expresión de Kayla se volvió más pensativa y finalmente expresó una pregunta que había estado en su mente. ¿Crees que hay otros como yo ahí afuera?, preguntó en voz baja. Personas con poderes que no entienden completamente, luchando por encontrar su lugar. Ethan, avanzando sin dudar. La galaxia es un vasto lugar lleno de seres de todo tipo. Puede que no seas el único que enfrenta este desafío. De hecho, creo que hay una buena posibilidad de que otros ahí afuera puedan necesitar tu ayuda. Alguien que haya pasado por eso, alguien que pueda mostrarles que no están solos. Los ojos de Kayla se encendieron, una chispa de propósito encendiéndose dentro de ella. Entonces eso es lo que quiero hacer. No quiero simplemente vagar por la galaxia, quiero encontrar a otros como yo, otros que están ayudando y ayudando a encontrar su propia fuerza. Tal vez juntos podamos cambiar cómo la galaxia nos ve. El corazón de Ethan se llenó de orgullo por haber visto el viaje de Kayla desde el miedo y el aislamiento al coraje y el propósito. Y ahora, mientras ella hablaba de ayudar a otros, él se dio cuenta de lo poderosa que se había vuelto, no solo en sus habilidades sino en su convicción de que suena como una misión increíble, dijo con una sonrisa. Y si estás buscando un compañero, estoy totalmente de acuerdo. No hay nadie, prefiero explorar la galaxia dentro de ti. Una calidez se expandió entre ellos, un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Ya no eran solo compañeros de viaje, eran socios unidos por un objetivo compartido y un vínculo profundo forjado a través de la confianza y la resiliencia. Juntos buscarían a aquellos que estaban perdidos, aquellos que se sentían marginados, y les mostrarían que no estaban solos, que incluso en una galaxia llena de miedo y había sospechado un lugar para ellos. Su primer destino era un sector remoto que se rumoreaba que albergaba a un grupo de individuos alari exiliados que, como Kayla, habían sido expulsados debido a sus habilidades únicas. Era un viaje arriesgado que los llevaría a territorios peligrosos y sistemas inexplorados, pero estaban listos. Ethan manejó la navegación y activando un curso atención que les permitirá evadir la no deseada. Mientras viajaban,
Kayla, mientras tanto, practicó su nuevo control, experimentando con su aura de manera sutil y controlado a medida que se acercaban a su destino. La sensación de anticipación de Kayla creció. No sabía qué encontraría si los exiliados la recibirían o si ellos también la verían como una amenaza, pero con Ethan a su lado, sintió una fuerza que nunca había conocido. Ya no era una marginada solitaria que vagaba por la galaxia con miedo. Era una protectora, una guía para aquellos que podrían estar luchando como ella alguna vez lo había hecho. Cuando finalmente llegaron, encontraron a los exiliados Altari viviendo en una luna desolada, escondidos en cuevas y usando tecnología rudimentaria para sobrevivir. Su líder, una mujer estoica llamada Hilera, se acercó a ellos. Con ojos claros su mirada vaciló sobre el aura de Kayla con una mezcla de precaución y curiosidad. ¿Por qué has venido aquí, Hila? Preguntó con su voz cargada de sospecha. ¿Estás aquí para juzgarnos, para recordarnos el ¿podemos que no podamos controlar? Kayla negó con la cabeza dando un paso adelante con una confianza tranquila. No, estoy aquí porque entiendo por lo que estás pasando yo. Yo una vez fui como tú, temía mis propias habilidades inseguras si alguna vez podrías encontrar mi lugar, pero he aprendido que nuestro poder no es algo a lo que temer, es parte de nosotros, algo que podemos usar para proteger, para sanar si aprendemos a controlarlo. Hila, la estudiada por un largo momento, el escepticismo se desvaneció cuando sintió la verdad en las palabras de Kayla. Lentamente un débil destello de esperanza reemplazó el cansancio en sus ojos. ¿Realmente lo cree? Kayla asentándose con su voz firme. Sí, y me gustaría ayudar a todos ustedes si están dispuestos. Juntos podemos encontrar una manera de aprovechar nuestras habilidades para usarlas como una fuerza para